Esta historia está inspirada en hechos reales. No hay nombres inventados, solo sentimientos que alguna vez existieron. Dicen que el amor no siempre llega en el momento correcto, y que a veces, amar es una forma de perder. Miguel nunca pensó que traicionaría a nadie, ni a su esposa, ni a su propio reflejo. Era un hombre serio, firme, un líder que imponía respeto con solo entrar en una habitación. Pero el destino tiene una manera cruel de poner a prueba lo que más creemos dominar. Ella se llamaba Abella, y con ella todo comenzó con un saludo, una mirada demasiado larga, un silencio que pesaba más que las palabras. No fue una pasión inmediata, fue algo más lento, más peligroso, una corriente que se escondía bajo lo cotidiano, creciendo cada día entre los informes, las reuniones, las risas compartidas por error. Él intentó ignorarlo. Dios sabe que lo intentó, pero hay deseos que no se vencen con voluntad, sino con distancia. Y en aquel edificio no había distancia suficiente. Un día, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del piso 15, Miguel cruzó la línea invisible que separa lo correcto de lo inevitable, y al hacerlo, selló su destino. Su esposa, en casa, comenzó a notar el silencio, las llamadas más breves, las noches más largas, las excusas mal construidas. Y aunque Miguel creía ser prudente, la culpa tenía su propio olor, uno que las mujeres aprenden a reconocer sin que nadie les enseñe. Esta historia no es sobre el amor perfecto. Es sobre el amor que duele, el que confunde, el que destruye y al mismo tiempo enseña. Porque incluso en medio del error, hay verdades que solo se revelan cuando lo perdemos todo. Si alguna vez amaste a alguien que no debías, entonces esta historia también es tuya. La ciudad rugía detrás de los ventanales, automóviles como peces metálicos, semáforos que respiraban, un cielo de cemento, sin promesas. El edificio se alzaba como un juramento, acero, vidrio, horarios exactos, pasillos que olían a tinta y café. La empresa era una marea fría, todo parecía ordenado, nada estaba en su lugar. Miguel llegaba siempre temprano, traje oscuro, corbata sobria, mirada que medía tiempos y distancias. Tenía una forma de caminar que imponía silencio, no por dureza, por costumbre. El poder, cuando se usa cada día, termina volviéndose gesto. Abella aprendía los ritmos del lugar. Su mesa, un archipiélago de papeles. Su ordenador, una constelación doméstica. Post-its como faros pequeños. Era atenta, era rápida, y sin saberlo, era luz entrando por una puerta que todos daban por cerrada. El primer encuentro no fue memorable, o eso creyó Miguel. Entró con prisa, pidió unos informes, trazó indicaciones con el índice, quiso marcharse, pero algo lo detuvo. Una voz, un timbre claro, una pregunta simple. ¿Desea que lo envíe también en digital? Él se volvió, la vio de frente, no supo qué decir por un segundo. No era el rostro, eran los ojos. Había calma en ellos, una calma peligrosa. Sí, en digital. Gracias, Abella. Ella sonrió apenas. Fue un gesto mínimo, pero el tiempo, a veces, se dobla por cosas mínimas. Él sintió una leve derrota, como si una muralla antigua hubiese dejado pasar brisa. Desde entonces, la oficina cambió de textura. Los pasillos tenían esquinas nuevas, los ascensores, ecos distintos. Cada mañana, el mundo parecía repetirse con delicadas grietas en su superficie. Miguel se descubrió atento a lo invisible, a una sombra en la moqueta, a un perfume que duraba 3 pasos, a la coma precisa de un correo sin faltas, un correo que decía, listo, adjunto, quedo atenta. Abella observaba sin mirar. Llevaba la agenda de Miguel como quien sujeta un ave, ni demasiado fuerte, ni demasiado suelto. Anotaba horas, cuidaba lapsos, ponía orden al caos ajeno con dedos que parecían recordar algo antiguo, la paciencia. Desde su despacho él la veía pasar. No se quedaba, no llamaba, no inventaba tareas para verla. Miguel se conocía, sabía poner límites a los otros. Nunca había tenido que ponérselos a sí mismo. Un día, la copiaron en una reunión sensible. Miguel lo notó tarde.
Ella entró con su cuaderno. Se sentó al fondo. No opinó. Anotó con pulso firme. Cuando todos hablaron demasiado, fue su resumen el que trajo paz a la mesa. Exacta, clara, imparcial. Como si conociera el mapa secreto de ese territorio de egos. Al salir, él la alcanzó en el pasillo. Gracias. Su voz no era de jefe entonces. Era de hombre sorprendido por la lucidez. Ella asintió. Solo estoy para ayudar. Y había verdad en esa frase. Pero las verdades, en ciertos pasillos, pegan contra el pecho como si fueran piedras. La esposa de Miguel, en casa, ya contaba silencios. El tiempo del cepillo de dientes, la demora en contestar un mensaje, la forma en que él miraba por la ventana sin mirar nada. El amor, cuando sospecha, se vuelve investigador sin sueldo. En la empresa, el rumor era otro. Nadie dijo nada. Nadie vio nada. Pero el aire tiene memoria. Y el aire empezaba a recordar. Miguel decidió tomar distancia. Cambiaba rutas para no cruzarla. Pedía a otro asistente correos menores. Ensayó frialdad. Le salió una cortesía impecable. A veces la cortesía es la máscara más triste del deseo. Abella notó la retirada. No la persiguió. Puso un muro de eficiencia entre ambos. Cuanto mejor trabajaba, más lejos quedaba la persona y más cerca quedaba el jefe. Pero el corazón se cansa de los disfraces. Y hay días en que desfallece en medio de la jornada, sin permiso. Fue una tarde de lluvia cansada. El edificio respiraba humedad. Los paraguas dormían junto a la puerta como animales negros. Un proveedor cambió una entrega. Un informe se atragantó en cifras. Un cliente exigió redacción imposible. Abella apagó el incendio con una calma de orfebre. El reloj marcó las 7:30. La oficina se vació. El silencio fue un espejo. Ella seguía allí. Miguel también. La pantalla devolvía un brillo azul, papeles separados por pilas, la ciudad en sombras, un rumor de ascensores. Él salió de su despacho, se detuvo en el dintel, dijo su nombre. Esa palabra sonó distinta en la sala vacía. Abella. Ella levantó la vista. No había prisa. No había nadie. Dijo sí con un hilo de voz. Él quiso hablar del informe. Quiso hablar del proveedor. Quiso hablar de lo que fuera que no fuese lo que lo estaba trayendo hasta allí. Pero la verdad es más liviana que la vergüenza. A veces cae sola. Gracias por hoy. Te debo una. Ella negó con suavidad. No me debes nada. Yo elegí quedarme. Miguel tragó una idea amarga. No era el trabajo lo que los había dejado solos. Era la cadena invisible de pequeñas elecciones. Una a una, día tras día, hasta llegar a ese punto. Se miraron un segundo más largo. Un segundo que, para el destino, es un año. Él dio un paso hacia atrás. Ella guardó su cuaderno. La noche parecía empujar desde las ventanas. Bajaron juntos en el ascensor. Luces pálidas, espejos sinceros. El piso se movía. El corazón también. Nadie dijo nada. La puerta se abrió en el vestíbulo. Una racha de aire frío. El ruido del guardia. La ciudad esperaba, embosada. Miguel ofreció el paraguas. Ella lo aceptó con una gratitud tímida. Compartieron el breve techo de tela. La calle se volvió estrecha. Los pasos, lentos. El agua, un telón. Se despidieron en la esquina. Buenas noches, buenas noches. El adiós dejó un eco que ninguno reconoció como propio. Parecía de otro tiempo. Parecía de un futuro en deuda. Esa noche él llegó tarde. La esposa preguntó con cuidado. Hubo una respuesta prudente. Todo normal. Pero la normalidad, cuando se dice así, ya no existe. Al día siguiente, regresó el orden. Agenda, reuniones, vidrios, acero, paquetes de tareas. Y sin embargo, cada cosa vibraba con un matiz nuevo. La realidad tiene capas, una más hondas que la culpa, otra más nítida que el miedo. El primer encuentro había pasado, pero los primeros encuentros nunca pasan. Quedan en un lugar del cuerpo que ningún juramento alcanza. Quedan esperando, como las semillas, como las deudas. Miguel abrió un archivo, escribió un correo breve. Gracias, Abella. Ella respondió con equilibrio exacto. A su disposición.
Fue entonces cuando él comprendió que no había marcha atrás. No por un beso, no por una caricia, no por un secreto, sino por algo peor, por la certeza de que, desde ese día, la vida tendría dos caminos, y que en ambos, él perdería algo que amaba. El tiempo siguió su curso, pero dentro de ellos, el calendario había dejado de existir. No eran los días los que pasaban, era la distancia entre una mirada y otra. Una distancia que dolía, que ardía, que se volvía insoportable. Miguel intentaba mantener la compostura. Hablaba con ella solo lo necesario, pero su voz lo perseguía en los pasillos, en los ascensores, en los sueños. Había algo en Abella que lo desarmaba, algo que no tenía explicación lógica ni moral, y eso lo asustaba. Él, que había construido su vida sobre el control, ahora se encontraba temblando por dentro ante una simple sonrisa. Cada palabra, cada gesto, se convertía en una herida suave, en un recordatorio de lo que no podía tener. Abella, por su parte, lo sentía todo sin decirlo. No era ingenua. Sabía leer silencios, entender gestos, intuir lo prohibido. Y aunque se repetía que no debía, que aquello era imposible, su cuerpo no obedecía a la razón. El alma tiene sus propios planes, y no siempre pregunta. Las horas de oficina se alargaban. Cada encuentro accidental se volvía un pequeño incendio. Una mano que rozaba un papel. Un saludo que duraba medio segundo más. Un perfume que se quedaba suspendido en el aire como una promesa no dicha. Miguel empezó a buscar excusas. Una reunión más. Un informe urgente. Una consulta trivial que podría haber delegado. Pero lo que realmente buscaba era verla. Abella, en su discreción, fingía no notar nada. Respondía con educación, mantenía las distancias, hablaba lo justo. Pero cuando él se acercaba, algo en ella se quebraba. Era una mezcla de miedo y deseo, una contradicción tan hermosa como peligrosa. Una tarde, mientras revisaban unos documentos juntos, sus manos se rozaron. Fue un instante, un choque mínimo, pero ambos se quedaron inmóviles. El tiempo se suspendió. Ninguno se atrevió a respirar. Cuando sus ojos se encontraron, algo cambió. No había palabras, pero tampoco hacía falta. Los dos sabían lo que estaba ocurriendo, y los dos comprendieron que ya no había vuelta atrás. A partir de ese día, los días se volvieron distintos. La rutina era una excusa. Cada correo, una carta secreta. Cada reunión, una batalla interna. El deseo crecía en silencio, como una flor en la oscuridad. Miguel soñaba con ella y despertaba sintiéndose culpable. Miraba a su esposa dormir a su lado y sentía una mezcla de ternura y remordimiento. Pero el corazón, cuando decide rebelarse, no entiende de anillos ni de promesas. Late, solo late. Abella evitaba quedarse a solas con él. Pero cuanto más lo evitaba, más lo deseaba. El cuerpo, como la mente, tiene memoria. Y cada gesto se acumulaba, cada mirada contenía la historia de un beso que aún no había ocurrido. Hasta que un día, lo inevitable sucedió. Miguel la llamó a su despacho. La puerta se cerró detrás de ella. No había nadie más, solo ellos. El aire era espeso, denso, cargado de algo que ni la razón podía nombrar. Miguel dio un paso hacia adelante. Ella retrocedió, pero no lo suficiente. Sus respiraciones se mezclaron. Él quiso hablar, pero las palabras murieron antes de salir. Solo quedaba el impulso, el alma vencida, la necesidad de sentir lo prohibido, y entonces se besaron. Fue un beso corto, torpe, lleno de culpa y fuego. Un beso que contenía el peso de todo lo que sabían que no debía ser. Pero en ese momento, el mundo se borró. El trabajo, el deber, la moral. Solo quedaron ellos dos, respirando el mismo aire, sintiendo la misma herida. Cuando se separaron, no se dijeron nada. No podían, porque cualquier palabra habría destruido el silencio que acababan de crear. Ella salió primero. Él se quedó allí, inmóvil, con el corazón golpeando las paredes del pecho. Desde ese día, nada volvió a ser igual. El deseo, una vez liberado, ya no puede ser encerrado de nuevo.
Y aunque ambos sabían que estaban cruzando una línea peligrosa, el alma humana tiene una extraña habilidad para justificar lo que necesita. Porque hay amores que no se eligen. Amores que llegan sin permiso, sin lógica, sin razón. Amores que duelen, que arruinan, pero que también hacen sentir vivo. Y entre los dos, la vida empezó a cambiar de rumbo. Uno que solo podía terminar con lágrimas. El beso no duró mucho, pero dejó una marca que ninguno de los dos supo borrar. Miguel cerró la puerta de su despacho con el corazón desbocado. Sentía la respiración aún viva en su piel, la huella invisible de lo que acababa de hacer. Se llevó las manos al rostro, como quien intenta tapar un crimen, pero la mente no olvida lo que el alma decide recordar. Abella caminó por el pasillo, fingiendo calma. Su rostro estaba sereno, su paso firme, pero dentro, todo era un temblor. Cada latido parecía gritar lo que su boca callaba. Había cometido una locura, una hermosa, peligrosa, irremediable locura. Esa noche ninguno de los dos durmió. Miguel se sentó en el borde de la cama, mirando a su esposa dormir. La observó en silencio, con una mezcla de ternura y culpa. Ella respiraba tranquila, ajena al incendio que ardía a pocos centímetros de su cuerpo. ¿Qué he hecho?, se repitió en la oscuridad. No buscaba respuesta, solo castigo. En su mente se mezclaban imágenes, los labios de Abella, la voz de su esposa, los años de matrimonio, las promesas hechas, los valores aprendidos. Todo se confundía, como un espejo roto. Y en cada fragmento, él veía un rostro distinto, el del hombre que era, y el del hombre que ya no podía ser. Abella, en su pequeño apartamento, encendió una vela para iluminar la noche. No podía enfrentar la oscuridad. La culpa era una sombra densa que la rodeaba sin tocarla, como si esperara el momento exacto para devorarla. Miró sus manos, las mismas que habían tocado su rostro unos minutos antes. Aún temblaban, aún ardían. Quiso llorar, pero no pudo. Las lágrimas no salen cuando el corazón no sabe si duele o ama. Durante los días siguientes, ambos intentaron comportarse como si nada hubiera pasado. El mundo, sin embargo, parecía empeñado en recordarles lo contrario. Cada vez que se cruzaban en los pasillos, el aire se volvía pesado. Cada palabra era un riesgo. Cada silencio, una confesión. Miguel intentó distanciarse. Le dio menos tareas, evitó mirarla, cambió horarios. Pero el deseo no entiende de estrategias. Solo espera, y espera hasta que la voluntad se cansa. Una tarde, en una reunión rutinaria, Miguel no soportó más. Sus miradas se encontraron de nuevo. Fue un instante, pero bastó para despertar todo lo que intentaban enterrar. El amor prohibido es así. Vive en lo que se finge olvidar. Se alimenta del silencio, crece en la sombra, florece donde no debería existir. Abella salía del trabajo cuando él la alcanzó en el estacionamiento. La lluvia caía con la misma melancolía de aquella tarde del primer roce. Él la llamó. Ella se detuvo. No se miraron al principio. Solo respiraron el mismo aire, como si temieran pronunciar la verdad. «No debió pasar», dijo él con voz baja. «Lo sé», respondió ella. «Pero pasó». Miguel cerró los ojos un instante. Cada palabra era un golpe en el alma. La miró finalmente y comprendió que ya no se trataba solo de deseo. Era algo más profundo, algo que no podía nombrar sin traicionar todo lo que era. «Si seguimos así, vamos a destruirlo todo», susurró él. Abella asintió, pero sus ojos decían otra cosa. «Entonces destruyámoslo», dijo, apenas audible. Esa frase se clavó en su pecho, no por valentía, sino porque contenía el eco exacto de lo que él había estado sintiendo en silencio. Se acercaron. No hubo palabras después. El segundo beso fue distinto. Ya no había culpa, solo rendición. Y cuando se separaron, sabían que el límite se había roto. No existía regreso posible. Lo que habían iniciado ya no era un error, sino una historia. Una historia que, como todas las que nacen en la sombra, solo podría sobrevivir a escondidas. Desde entonces, los días se convirtieron en una danza secreta. Miradas disimuladas, mensajes cifrados,
Encuentros breves entre horarios inventados. La oficina era su refugio y su condena. Y mientras Miguel vivía entre dos mundos, uno legal, otro oculto, su esposa empezó a sentir lo que toda mujer siente cuando el amor se ausenta sin aviso. Un sexto sentido, una incomodidad en el aire, una certeza que duele antes de tener pruebas. Cada beso furtivo tenía un precio, y el precio empezaba a llegar, porque la culpa no muere, solo aprende a callar. La casa de Miguel, aquella que alguna vez fue sinónimo de paz, comenzó a llenarse de ecos. Ecos de rutinas interrumpidas, de excusas torpes, de silencios que pesaban más que las palabras. El amor, cuando se resquebraja, no lo hace de golpe. Se rompe en detalles, en olvidos pequeños, en miradas que ya no sostienen la misma verdad. Su esposa, Elena, era una mujer de ojos tranquilos y voz serena. Pero detrás de esa serenidad se escondía una intuición que Miguel siempre había temido. No necesitaba revisar teléfonos, ni seguirlo. Ella sentía las grietas. Las sentía en el modo en que él cerraba la puerta cada mañana, en la prisa innecesaria de los domingos, en las risas apagadas que escuchaba detrás del teléfono. Esa noche, mientras él fingía leer un informe en el sofá, ella lo observó en silencio. El brillo del celular iluminaba su rostro. Un mensaje nuevo. Una notificación que desapareció tan rápido que pareció un reflejo. Elena no preguntó, solo lo miró. Y esa mirada bastó para que él comprendiera que algo había cambiado. ¿Estás bien?, preguntó ella con voz baja. Sí, solo cansado, respondió Miguel, sin levantar la vista. Últimamente siempre estás cansado. Él tragó saliva. Ese tipo de frases no buscaban respuesta. Eran golpes suaves, lanzados con precisión quirúrgica. Esa noche durmieron espalda contra espalda. El silencio entre ellos era tan denso que casi podía cortarse. Miguel intentó dormir, pero el insomnio tenía forma de culpa, y en la oscuridad, el rostro de Abella volvía una y otra vez, como una promesa que no sabía si maldecir o recordar. Mientras tanto, Abella también comenzaba a sentir el peso del secreto. Cada vez que veía a Miguel llegar al trabajo con el anillo brillando en su mano izquierda, una punzada de realidad la atravesaba. Lo amaba, pero sabía que no le pertenecía, y que quizás nunca lo haría. Sin embargo, no podía soltarlo. Era un círculo vicioso. Cuanto más intentaban detenerse, más se buscaban. Cuanto más se buscaban, más se herían. Era amor, sí, pero también era adicción. Los compañeros de oficina empezaron a murmurar. Nadie decía nada abiertamente, pero las miradas lo contaban todo. Demasiadas coincidencias, demasiados cafés juntos, demasiadas reuniones a puerta cerrada. La discreción se volvía una cuerda floja, cada vez más delgada. Miguel notaba las sombras moverse. Sabía que un paso en falso bastaría para destruirlo todo. Su reputación, su matrimonio, su vida entera. Pero ya no podía detenerse. El corazón, una vez desobediente, no vuelve a obedecer. Un viernes, Elena apareció de sorpresa en la oficina. Traía una caja con el almuerzo que él había olvidado. Miguel estaba en una reunión con Abella. La puerta entreabierta, voces bajas, risas contenidas. Y en ese instante, algo en el aire se volvió insoportable. Elena se detuvo en el pasillo. No escuchó palabras comprometedoras, pero no necesitaba escucharlas. La voz de su esposo sonaba distinta. Tenía esa suavidad que solo se usa cuando el alma se desnuda. Tocó la puerta con suavidad. Ambos se sobresaltaron. Elena entró con una sonrisa contenida, un gesto amable. Pero sus ojos hablaban otro idioma. «Te traje el almuerzo», dijo, dejando la caja sobre la mesa. Miguel balbuceó algo parecido a un «gracias». Abella bajó la mirada. Elena lo notó todo. El temblor, la tensión, la culpa suspendida en el aire. «Mucho trabajo hoy», comentó, fingiendo naturalidad. «Sí», respondió Miguel con voz seca. Hubo un silencio incómodo, uno de esos silencios que parecen durar siglos. Elena sonrió, pero en esa sonrisa había un filo invisible. «Bueno, no interrumpo, nos vemos en casa». Y salió, sin volverse, sin decir más.
Cuando la puerta se cerró, el mundo pareció colapsar. Abella no pudo sostenerle la mirada. Miguel se dejó caer en la silla, respirando como si acabara de correr una maratón. Sabía que Elena lo había sentido, que no tenía pruebas aún, pero que la duda ya había entrado en su casa como un huésped al que no se puede echar. Y esa duda era más peligrosa que la verdad. Esa noche, cuando regresó, la casa olía a silencio. No había cena servida, no había música, solo el eco de los platos lavados y una ausencia que gritaba. ¿Puedo explicarte?, intentó decir. No hace falta, respondió ella sin mirarlo. Ya me explicas todo con tus ojos. Miguel quiso tocarla, pero ella dio un paso atrás. No era rabia, era algo peor, era decepción. No sé qué está pasando, Miguel, susurró Elena. Pero sea lo que sea, ya no somos los mismos. Él no respondió, porque sabía que tenía razón. Abella, esa misma noche, miraba la lluvia caer desde su ventana. Pensó en Miguel, en la esposa que había visto por primera vez, en la línea que ambos habían cruzado, y comprendió que el amor, cuando se roba, nunca es completo. Siempre le falta algo, la paz. Y aún así, no podía dejarlo. El corazón humano es un misterio cruel. Ama incluso sabiendo que va a perder. Elena dejó de preguntar, y ese silencio fue el principio del fin. Miguel comenzó a vivir dividido entre dos mundos. La rutina gris del hogar, donde cada palabra pesaba, y el fuego escondido de la oficina, donde Abella lo esperaba con esa mezcla de ternura y peligro. Pero los mundos paralelos no pueden sostenerse mucho tiempo. Tarde o temprano, uno termina devorando al otro. Los días se volvieron una prisión. Miguel fingía normalidad frente a su esposa, pero en el fondo ya no era capaz de mirarla sin sentir que la estaba traicionando incluso en los gestos más pequeños. Cada beso en la mejilla era una mentira. Cada te amo sonaba a eco vacío. Y sin embargo, a veces la miraba y se preguntaba cuándo había dejado de amarla. Porque alguna vez la había amado. De verdad. Abella también comenzaba a quebrarse. Lo veía llegar con los ojos cansados, con la sonrisa a medio construir, como un hombre que se arrastra entre el deber y el deseo. Ella intentaba mantenerse firme, decirse que no era su culpa, pero lo era. Ambos eran culpables. Ambos estaban hundiéndose en el mismo abismo. Una tarde, el destino decidió no esperar más. Miguel recibió un mensaje de su esposa. Tenemos que hablar. 3 palabras que pesan como sentencias. Elena había encontrado un correo impreso, olvidado en la impresora de casa. No era explícito, pero bastaba. Un mensaje entre Miguel y Abella, escrito con ese tono de cercanía que los esposos reconocen de inmediato. Ese tono que no pertenece al trabajo ni a la amistad. Ese tono que pertenece solo a la intimidad. Cuando Miguel llegó a casa, ella lo esperaba en la cocina, sin lágrimas, las manos apoyadas sobre la mesa, la mirada firme. ¿Quién es?, preguntó, sin gritar. Miguel sintió que el aire desaparecía. Intentó negar, pero las palabras no le salieron. No mientas, dijo ella con calma. No quiero la versión que me proteja. Quiero la verdad. Y entonces, por primera vez, él fue sincero. No sé cómo empezó, ni cómo detenerlo. Elena cerró los ojos. No lloró, solo respiró. Siempre hay una elección, Miguel, siempre. Él quiso acercarse, pero ella levantó la mano. No me toques. Elena, no me expliques lo que hiciste. Explícame por qué dejaste de mirarme como antes. No supo responder, porque no existía una respuesta simple. El amor no muere de un golpe, se va desangrando, y cuando uno se da cuenta, ya es demasiado tarde. Esa noche, Miguel durmió en el sofá. Abella no lo supo, pero lo sintió. El alma tiene maneras extrañas de saber cuándo se ha roto algo importante. Los días siguientes fueron una tormenta. Elena se fue a casa de su hermana. Miguel intentó llamarla, pero no respondió. En la oficina, Abella notó el cambio. El brillo en sus ojos se había apagado. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella, una tarde. Lo sabe, dijo él, y fue lo único que pudo decir. El silencio que siguió fue devastador.
No había futuro en esas palabras, solo un final lento, inevitable. Abella lo miró con ternura y culpa. «Lo siento». «No», respondió Miguel. «No lo sientas. Fui yo quien lo permitió». Ella quiso abrazarlo, pero se contuvo. Sabía que ese abrazo sería el último, que todo lo que viniera después solo traería más dolor. Los rumores en la empresa crecían. Las miradas se volvían más largas, más inquisitivas. El respeto que una vez rodeó a Miguel empezaba a resquebrajarse. Los jefes hablaban en voz baja. El ambiente se volvió hostil. Un amor secreto, en un entorno cerrado, termina siempre convertido en una sombra pública. Miguel lo sabía. Por eso tomó una decisión: irse, renunciar, empezar de nuevo, lejos de ella, lejos del desastre que había creado. Pero antes, necesitaba verla una última vez. La citó en un café discreto, lejos del centro. Ella llegó puntual. El sol de la tarde caía oblicuo sobre la mesa. Miguel la observó en silencio. No había maquillaje, no había artificios. Solo ella, con el mismo brillo sereno del primer día. «No quería que terminara así», dijo él. «Nadie quiere», respondió Abella. «Pero todo termina». Miguel tomó su mano. No como amante, como alguien que se despide de una vida que no tuvo tiempo de ser. «Fuiste mi error más hermoso». Ella sonrió, triste. «Y tú, mi imposible más real». No hubo beso, no hubo promesas, solo dos almas cansadas, que se reconocieron y se soltaron al mismo tiempo. Cuando Miguel salió del café, el viento soplaba con la calma que sigue a las tormentas. Elena no había vuelto aún, y él comprendió que tal vez no lo haría. El punto de ruptura había llegado. Nada sería igual. El amor prohibido había cobrado su precio. Y lo peor es que el pago recién comenzaba. Miguel regresó a su casa con una maleta en la mano y el alma vacía. No sabía si aún vivía allí o si solo quedaban los restos de lo que alguna vez fue su vida. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo como un recuerdo que no quería morir. Las paredes, antes llenas de fotografías y risas, ahora parecían observarlo con reproche. Encendió una lámpara, buscando algo de calor en medio de tanta sombra. Elena no estaba. Solo una nota sobre la mesa. «Necesito tiempo. No sé si puedo perdonarte. No sé si quiero hacerlo». Miguel la leyó una y otra vez, hasta que las palabras se volvieron un ruido sin sentido. El tiempo. Siempre el tiempo. Ese juez que todo lo aplaza y nada absuelve. En los días que siguieron, su vida se convirtió en una sucesión de silencios. En la oficina, evitaba las miradas, las preguntas disfrazadas, los rumores que flotaban entre los pasillos. La noticia, como todo secreto, ya había comenzado a escapar. Un susurro aquí, una risa allí. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían. El poder que lo había protegido durante años ya no servía de escudo. Ahora era una lupa que amplificaba su vergüenza. Abella también sufría. Los rumores la alcanzaron con la misma crueldad. Algunos compañeros dejaron de hablarle. Otros la miraban con compasión, y esa compasión era peor que el desprecio. Una tarde, el director general la llamó a su oficina. El tono fue cortés, pero la intención era clara. «Quizás lo mejor sea que tomes un descanso. Un descanso». La palabra sonaba amable, pero en el mundo del trabajo, descanso es solo otra forma de decir desaparece. Abella aceptó sin protestar. Su dignidad era lo único que le quedaba, y decidió llevarla intacta, aunque el corazón estuviera hecho pedazos. Esa misma noche, Miguel recibió su carta de renuncia. No firmada, no explicada. Solo el sobre, con su nombre. El golpe fue seco, preciso, como un adiós sin voz. Durante días no tuvo el valor de buscarla, no por cobardía, sino porque sabía que ya no tenía derecho. Había destruido demasiado, su matrimonio, su carrera, su paz. Y aún así, en la oscuridad de cada noche, su mente volvía a ella. La recordaba riendo suavemente, anotando en su cuaderno, mordiéndose el labio cuando se concentraba. Recordaba su olor, su voz, su forma de mirarlo cuando pensaba que nadie los veía.
Era como una herida que cicatrizaba y sangraba al mismo tiempo, hasta que un día decidió ir a buscarla, no para recuperarla, sino para cerrar lo que nunca supieron terminar. La encontró en un pequeño parque, al atardecer, el mismo lugar donde alguna vez habían almorzado juntos en secreto. Ella estaba sentada en un banco, con un libro en las manos. El viento jugaba con su cabello. Cuando lo vio, no se sorprendió. Era como si lo hubiera estado esperando. «Pensé que no volverías», dijo ella. «No podía irme sin decirte adiós», respondió él. Abella asintió. Cerró el libro con calma. «Yo ya lo hice, Miguel. Me despedí hace tiempo». Él la miró con tristeza. «¿De mí? De lo que fuimos, de lo que nunca pudimos ser». Miguel se sentó a su lado. Por un momento ninguno habló. El silencio los envolvió con una paz que nunca habían tenido. «¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora sigo». Abella miró el horizonte. A veces el amor no está hecho para quedarse, sino para enseñarnos. Él sonrió, débilmente. «¿Y qué te enseñé yo?». «A no amar a quien no puede quedarse». Esa frase lo atravesó como una hoja fina. Hermosa, dolorosa, verdadera. El sol se escondía detrás de los edificios. Miguel quiso tocar su mano, pero se contuvo. El amor que una vez ardió como fuego, ahora solo podía sobrevivir en la memoria. Abella se levantó. «Cuídate, Miguel. Tú también». Y se fue, sin mirar atrás, sin dramatismo, solo con la elegancia de quien ha aprendido a perder sin odiar. Miguel la siguió con la mirada hasta que desapareció entre la multitud. Y comprendió que lo más triste de un amor prohibido no es perderlo, sino tener que fingir que nunca existió. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Elena esperándolo en la puerta. No habló, solo lo miró, y en su mirada no había rabia, sino algo peor, compasión. El corazón de Miguel se rompió del todo. Ya no quedaban máscaras, solo un hombre, de pie entre los escombros de lo que había sido su vida. Y así comenzó su caída. No una caída de altura, sino de alma, la más profunda, la que obliga a mirar dentro y descubrir lo que uno realmente es. El tiempo no castiga con látigos, sino con recuerdos. Eso fue lo primero que Miguel comprendió cuando todo terminó. Su nombre dejó de tener el mismo peso en la empresa. El respeto se transformó en susurros, las miradas en juicios silenciosos. El hombre admirado se volvió una sombra que caminaba con la cabeza baja. Renunció sin ceremonia, sin despedidas, sin discursos. Solo una firma temblorosa al pie de un papel. Dejó atrás la oficina, el cargo, el poder y también a Abella, esa mujer que había sido su fuego y su condena. Durante semanas vagó por la ciudad sin rumbo, el café donde solían encontrarse, el parque donde se habían mirado por primera vez, el hotel discreto donde el mundo se detenía por un par de horas. Todo lo perseguía, todo lo acusaba. La culpa no necesita testigos, basta con un corazón que recuerde. Miguel intentó reconstruir su vida. Volvió a casa. Elena lo recibió con una calma fría, casi cortés. No le pidió explicaciones, solo estableció límites invisibles. Un sofá separado, una cama que ya no era de dos, un desayuno compartido en silencio. El perdón no llega con palabras. A veces no llega nunca. Miguel la observaba en las mañanas, mientras ella preparaba café. Cada movimiento le recordaba todo lo que había perdido. Y comprendía que los errores más graves no destruyen solo lo que uno tiene, sino también lo que uno era. Las semanas se convirtieron en meses. Elena comenzó a salir más, a reír otra vez con amigas, a recuperar esa luz que él había apagado. Y Miguel, en su rincón silencioso, entendió que quizás su castigo era verla curarse sin él. Abella, por su parte, había dejado la ciudad. Consiguió trabajo en una empresa pequeña, en un lugar donde nadie conocía su historia. Allí comenzó de nuevo, con la discreción de quien lleva una cicatriz bajo la ropa. A veces, al final de la jornada, miraba su reflejo en la ventana y se preguntaba si todo había valido la pena. El amor, pensaba, debería hacernos mejores, y sin embargo, el suyo la había dejado vacía.
Miguel intentó escribirle varias veces, mensajes que nunca envió, cartas que rompía antes de terminar. Sabía que cualquier intento sería un retroceso, y sin embargo, cada palabra que no escribió lo acercaba más al silencio interior, hasta que un día, sin planearlo, se cruzaron. Era una tarde cualquiera, en una librería del centro. Elena y Miguel caminaban juntos, una tregua, un intento tibio de recuperar lo cotidiano. Y de repente, allí estaba ella. Abella, con otro peinado, otra ropa, otro aire, pero los mismos ojos. Elena no la conocía personalmente, pero bastó una mirada para entenderlo todo. El alma de una mujer reconoce la sombra de otra antes que las palabras. Elena la observó por un instante. Luego, con dignidad serena, tomó a Miguel del brazo. «Vámonos», dijo. Miguel no respondió, solo asintió, con la garganta cerrada, pero antes de salir, miró a Abella una última vez, y ella, sin apartar la vista, asintió también. Era el gesto más silencioso de amor que podían darse. Aceptar que su historia había terminado. En la calle, el aire pesaba. Elena caminaba sin hablar. Miguel quiso romper el silencio, pero no encontró palabras. No había justificación posible. Solo pasado. Al llegar a casa, Elena habló finalmente. «No te odio, Miguel». Él la miró sorprendido. «No te odio», repitió, «pero tampoco soy la misma. Lo que hiciste no solo te cambió a ti, también me cambió a mí». Miguel asintió. «Lo sé. Entonces acepta lo que viene». «¿Y qué viene?» «La distancia», dijo ella con una calma triste. «La tuya y la mía. No hubo escándalos, no hubo maletas lanzadas ni gritos, solo una separación serena, como quien cierra un libro demasiado leído». Miguel se mudó a un pequeño apartamento cerca del río. Las noches eran largas, pero el silencio comenzó a volverse menos cruel. Allí descubrió algo que había olvidado durante años. La soledad también puede ser maestra. Comenzó a leer a Marco Aurelio, a Epicteto, a Séneca. Buscaba entender, no justificar. Aprendió que los hombres no se miden por sus triunfos, sino por cómo enfrentan sus caídas. Cada amanecer era un acto de humildad. Cada día, un intento de perdón. El castigo de Miguel no fue perderlo todo, fue tener que seguir viviendo con lo que quedaba. Y con la certeza de que, en algún lugar del mundo, Abella también aprendía a sanar. A veces, por las noches, pensaba en ella. No con deseo, sino con gratitud. Porque incluso los amores prohibidos dejan una enseñanza, y él finalmente había comprendido la suya. No se puede poseer lo que no se ha merecido. Y en esa aceptación, Miguel encontró algo parecido a la paz. Miguel comenzó a despertar con el sonido del río. Las mañanas ya no dolían tanto. El aire frío que entraba por la ventana era distinto. No traía culpa, traía conciencia. Habían pasado meses desde que todo terminó. Elena seguía lejos. Abella, en algún lugar del mapa, vivía su nueva vida. Y él, por primera vez en mucho tiempo, vivía la suya. Sin máscaras, sin mentiras, sin la necesidad de parecer invencible. Cada día comenzaba igual. Café, silencio, lectura. En su mesa, un cuaderno abierto. Allí escribía todo lo que había aprendido en el dolor. Y entre esas páginas, su alma empezaba a ordenarse. Una de las frases que subrayó con fuerza decía: «No es lo que nos ocurre lo que nos destruye, sino la forma en que respondemos a ello». Epicteto. Esa idea se volvió su brújula. Había pasado años culpando a las circunstancias, a la tentación, al amor, al destino, pero nunca se había responsabilizado por su elección. Comprendió que había amado a Abella con el hambre de quien busca llenar un vacío, y que había perdido a Elena porque confundió el deseo de sentirse vivo con el valor de amar. El amor, pensó, no se mide por la intensidad del fuego, sino por la profundidad de la calma que deja cuando se apaga. Cada día, Miguel caminaba junto al río, repasando en su mente lo que alguna vez había tenido. El poder, la familia, la estabilidad, todo se había disuelto. Pero en esa ruina había algo puro, la oportunidad de empezar limpio. Un día,
Se detuvo frente al agua y se preguntó, ¿y si todo esto no fue un castigo, sino una lección? Recordó el rostro de Abela, la mirada de Elena, y se dio cuenta de que ambas habían sido espejos. Una le mostró su deseo, la otra su límite, y entre ambas descubrió quién era realmente. Comenzó a trabajar como consultor independiente. Nada de jerarquías, nada de títulos, solo su conocimiento y su tiempo. Cada cliente, cada proyecto, era una oportunidad para aplicar lo que aprendía sobre sí mismo. La vida, pensó, no destruye a los hombres para castigarlos, sino para limpiarlos. A veces hay que perderlo todo para entender qué significa tener algo. Sus noches ya no eran de insomnio. Leía hasta tarde, y en los márgenes de los libros escribía pensamientos que nacían del alma. La culpa es una prisión que se abre desde dentro. El perdón no borra el pasado, pero disuelve su poder sobre el presente. No somos nuestras caídas, sino la forma en que nos levantamos. Un día recibió una carta. No tenía remitente, solo una caligrafía conocida. Abrió el sobre con manos temblorosas. Era de Abella. Miguel, no te escribo para recordar, te escribo para agradecer. Lo que vivimos me dolió, pero también me despertó. Me hizo entender que el amor sin verdad es solo un espejismo, y aunque nos perdimos, aprendí a quererme sin necesitar ser mirada. Espero que hayas encontrado paz, porque al final eso es lo único que realmente cuenta. Miguel sonrió. No lloró. Solo guardó la carta entre las páginas de su cuaderno, como se guarda un capítulo cerrado. Esa noche escribió una última reflexión. He perdido amores, nombres y certezas, pero gané algo que nadie puede arrebatarme: la serenidad de quien ya nos engaña. Y así, poco a poco, la culpa se transformó en gratitud, el dolor en sabiduría, el recuerdo en silencio. A veces, mientras el sol caía sobre el río, Miguel pensaba en lo que había sido su vida. Y se dio cuenta de que, en el fondo, todo, incluso el error, había sido necesario. Porque no hay caída sin enseñanza. Y no hay enseñanza sin pérdida. Así, con los ojos cerrados y el corazón tranquilo, susurró para sí mismo: el destino no me castigó, solo me mostró el precio de no vivir con verdad. Y en esa comprensión, encontró la calma que tantos hombres buscan sin saber dónde. El invierno terminó sin ruido. La ciudad volvió a florecer con ese aroma de renacimiento que todo lo cubre. Y Miguel, después de tanto tiempo, sintió que el aire no dolía. Vivía simple. Un apartamento pequeño, una rutina ordenada, un silencio que ya no pesaba. Cada objeto tenía su lugar. Cada día, su propósito. No buscaba más el amor, buscaba la paz. Había aprendido a convivir con el pasado sin huir de él. Los recuerdos ya no eran heridas, eran páginas leídas. Algunas con ternura, otras con vergüenza, todas con aceptación. A veces, en las mañanas, pensaba en Elena. Supuso que había rehecho su vida, que había encontrado en otro alguien la calma que él le negó. Y aunque una parte de su alma todavía la amaba, otra sabía que dejarla ir era su manera más pura de reparar el daño. Una tarde, decidió volver al parque donde había visto a Abella por última vez. El mismo banco, el mismo atardecer. El río se movía lento, como si también recordara. Se sentó con su cuaderno. El viento jugaba con las hojas, y el cielo tenía ese tono dorado que anuncia los finales dulces. Escribió: todo lo que amé me trajo hasta aquí, lo correcto y lo prohibido, lo que tuve y lo que perdí. He comprendido que nada fue en vano, que incluso el dolor tiene su belleza cuando se lo mira con gratitud. Cerró el cuaderno y sonrió. No porque se sintiera feliz, sino porque, por primera vez en años, no sentía miedo. Se levantó y caminó hacia el puente. A mitad del camino, un grupo de estudiantes pasaba riendo, y entre ellos, una mujer de cabello oscuro. No era Abella, pero tenía algo de ella, esa luz tranquila, esa presencia que no busca ser vista, y aún así ilumina. Ella lo miró brevemente y sonrió, una sonrisa casual, sin historia. Y en ese instante, Miguel entendió que la vida, de algún modo misterioso,
siempre ofrece nuevas oportunidades para quien ha aprendido de su dolor. No volvió a mirar atrás. Cruzó el puente con pasos serenos. El río, debajo, reflejaba el fuego del atardecer. Recordó entonces una frase que había copiado de Marco Aurelio. Acepta cada cosa que te llega tejida en el destino, porque ¿qué podría ser más adecuado para tus necesidades? Y comprendió que la redención no llega como un milagro, sino como un lento amanecer dentro del alma. El amor prohibido que lo había destruido ahora era solo una sombra leve, una historia que ya no pedía explicación. Miguel respiró profundo, cerró los ojos, y en ese instante se perdonó. Perdonó a Elena por no poder amarle igual, perdonó a Abella por haberse ido, y sobre todo, se perdonó a sí mismo por haber confundido pasión con destino. El viento sopló con fuerza, y el sonido del agua se mezcló con la voz de su conciencia, esa que durante años había callado. Todo ha pasado, se dijo, y al decirlo sintió que, finalmente, el pasado lo dejaba en paz. Esa noche, al regresar a casa, encendió una vela. El fuego danzaba suavemente, reflejándose en el cristal. Miguel observó la llama durante largo rato y comprendió que el amor, incluso el equivocado, es una forma de buscar la luz. Algunos la encuentran en otros, otros en sí mismos. Él, al final, la había encontrado en la quietud. Abrió la ventana. La ciudad dormía bajo un cielo inmenso, y en ese silencio perfecto susurró las últimas palabras de su historia. No fui un héroe, no fui un santo. Fui un hombre. Caí, amé, perdí y aprendí. El viento apagó la vela, pero la luz ya estaba dentro de él. Esta historia, inspirada en las ruinas del deseo y la calma del perdón, nos recuerda que incluso los errores pueden ser el inicio de una transformación, porque solo quien se atreve a enfrentar su sombra puede finalmente abrazar su propia luz.